las diferentes situaciones de los diferentes gobiernos, de los diferentes países y todo lo que estamos pasando, ¿no? Después podemos bajar a todo lo que estamos viviendo cada uno en lo personal, como familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo lo que estamos viviendo. La verdad que es un tiempo muy, muy raro, muy, muy interesante, porque no puedo decir que es malo, pero sí es interesante y es un tiempo donde realmente tenemos que entender un poco y profundizar muchísimo en lo que es la presencia de Dios. Cómo vivir en esta presencia de Dios constante, ¿no? Muchos de nosotros no podemos ir a la iglesia los domingos y no podemos estar en nuestras congregaciones teniendo estos tiempos de alabanza, estando todos juntos. Yo siempre menciono esto, Dios nos creó para estar juntos, para abrazarnos, y más los latinos que estamos ahí siempre abrazándonos. Y cuando yo llegué a Argentina, una de las cosas que más me impactó es el beso cuando te saludan. Y yo me acuerdo que el primer beso que me fueron a dar, yo me sentía como que, espérate, ¿qué onda contigo, hermano? ¿Está bien? Y es esa calidez que tenemos, y que hoy no podamos estar juntos, pues también nos lleva a este desafío de buscar estar en la presencia de Dios, no depender de las reuniones, sino que de este motor propio de búsqueda por esta presencia. Y el Señor puso una historia hoy estaba leyendo ahí Samuel, y me resaltó esta historia en Primera de Samuel, el capítulo 5, ¿no? Que vemos que antes de eso el pueblo de Israel había pasado por una guerra, ¿no? Contra los filisteos. Eran como mírame, cúcame, Pedro, que me gusta, ¿viste? Porque siempre que se veían era guerra, siempre que Israel y los filisteos eran como el superclásico, ¿no? Cada vez que se veían había palo limpio, ¿no? Y sabemos la historia de David y Goliat ahí cuando estaban en la pelea y David salió y le pegó el peñonazo justo en la frente a David. Y sabemos que es como el superclásico de las guerras, ¿no? En el Viejo Testamento. Pero esta historia es muy interesante y es lo que quiero resaltar en esta noche, ¿no? Y por título yo le puse La presencia de Dios desubicada. Ahora, aquí en Argentina, cuando tú dices que desubicado, por ahí en Puerto Rico se me olvidó, ya llevo tanto tiempo viviendo acá que puede ser que se me confunda los cables, pero cuando tú dices, este es un desubicado, se tiende a entender por una persona que de repente dijo un comentario fuera de lugar, ¿no? O hizo un gesto fuera de lugar, o hizo algo que está desubicado, fuera de lugar, ¿no? De repente estamos hablando de algo serio y alguien dice algo desubicado con un chiste, ¿no? En medio de algo que tú dices, no da para hacer eso, ¿no? Pero yo no lo hablo en ese sentido, aunque quería jugar un poquito con la palabra por la historia que en cierto punto es hasta graciosa, ¿no? Porque vemos en la historia del capítulo 4 que los filisteos tenían miedo del pueblo de Israel. Cuando fueron a la guerra, dice que ellos decían, uy, vamos a pelear contra el pueblo de Israel y contra su Dios. Y ellos gritaron, pegaron un grito de júbilo que los asustó peor y dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y salieron ese grito contrario. Dijeron, tenemos que salir más agresivos y más fuertes para poder ganarles. Y terminaron ganando los filisteos. Entonces, bueno, podemos hablar de esa palabra en otro día, pero el tema fue que ganaron los filisteos, ¿no? Perdón. Entonces, de ahí los filisteos, ¿qué se llevan? Se llevan el arca de Dios. ¿Qué era el arca de Dios? Era donde estaba la presencia de Dios. Entonces dice la palabra en muchas historias que cuando el pueblo de Israel iba con ese arca, con esa arca, cargándola, iban a batalla, siempre tenían la victoria porque la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora, todos los pueblos a su alrededor sabían que el pueblo de Israel tenía grandes victorias, no solo por el pueblo o por cuán grandes eran sus guerreros, sino por el Dios del pueblo de Israel. Sabían que muchas de las victorias que tenía el pueblo de Israel era por ese Dios poderoso del pueblo de Israel. Entonces los filisteos se llevan el arca, ¿no? Y vemos que la presencia de Dios en la Biblia tiene un montón de descripciones. Esa presencia poderosa, esa presencia santa, esa presencia pura. Vemos las descripciones a chorete, como dicen en Puerto Rico, un montón de descripciones de la presencia de Dios. También vemos un montón de manifestaciones de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo rescatado, vemos un montón la presencia de Dios manifestándose a través de fuego, abriendo el mar,
vemos la presencia de Dios manifestándose y cada vez que se manifestaba la presencia de Dios había poder. Había una manifestación, o sea, era algo, boom, no era como, no, que viento, volaban las carpas, volaba medio mundo, eran cosas poderosas que pasaban cuando la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, vemos, ¿no? Este poder que tenía esta arca, esta presencia de Dios. Vemos en 2 de Samuel, pobre, a una persona que se llamaba Usa, a ver si me equivoco, sí, Usa, creo que, Uza, ¿no? A ver si, Usa. Iban con el arca por ahí, dice que parece que se resbaló un poco la carpa y él atinó a tratar de agarrarlo y cuando la toca dice que la presencia era tan poderosa que dio vuelta y cayó muerto. O sea que imagínense lo poderosa que era esta presencia que fuera de lugar te podía matar. Y con Puro hablábamos hoy, ¿no? Cuando yo le contaba un poquito de lo que iba a hablar, me decía, pero ¿cuál es la diferencia entre leer esto y ver estas manifestaciones y esta época que vivimos hoy? Donde no vemos columnas de fuego, donde no vemos los mares abriéndose. Y ya les voy a contestar, pero después. Entonces vemos esta presencia de Dios tan poderosa, ¿no? Esta historia que vamos a hablar tiene a 3 pueblos como protagonistas y obviamente como puertorriqueño siempre tengo un problema con la pronunciación de la R y de la L y se me chifla el moño algunas veces y más con estos nombres bíblicos hebreos que son complicadísimos, pero el primer nombre del primer pueblo donde llevan de Ebenezer a Asdod. Se llevaron el arca de Ebenezer a Asdod, con D al final. Siempre se me va la S, pero es con D al final. Bien, ellos deben saber por qué le ponen esos nombres, yo no. Pero el tema es que se lo llevan a este pueblo. No, y yo me imagino ellos llegando al pueblo, le ganamos al pueblo de Israel y acá tenemos la presencia de su Dios y ahora vamos a hacerle un party, terrible asado, bla, bla, bla. ¿Y dónde la ponen para celebrar? Dice que tenían una estatua de su Dios que se llamaba, ahí les digo, Dagón. Así que estaba Dagón ahí, bien vestidito. Dice que era del torso para arriba era un hombre y del torso para abajo era un pescado. Así que, ¿qué se habrán imaginado ellos? No tengo idea, pero era eso. Así que, ¿cómo caminaba, cómo bailaba, no? Es raro, porque entonces era como la contraria a una sirena. Pero bueno, estaba así y era medio tristón, ¿no? El papá de la sirenita. Estaba el papá de la sirenita ahí y le ponen el arca al lado. Y acá dice, en el versículo 3 dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, la estatua del dios filisteo, postrado en tierra delante del arca de Dios. ¿Y qué pasó? Tomaron a Dagón de vuelta y lo pusieron en su lugar. Ahora, yo me imagino a los sacerdotes entrando otra vez, buenísimo, el party estuvo bárbaro y ven a la estatua que se cayó y dicen, opa, si la gente se entera que se nos cayó la estatua, perdemos el trabajo. Yo no creo que ellos hayan dicho, uy, la presencia de Dios tumbó la estatua. ¿Qué pasó acá? Dejamos la puerta abierta, vino el viento y tumbó la estatua. Así que metámosle pata, levantemos la estatua, pongámosla en su lugar, limpiarla un poquito para que nadie se dé cuenta y hagámoslo rápido. Así que dice después, eso fue en el versículo 3, 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, la segunda vez, y la cabeza de Dagón y sus 2 palmas estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco con la cola de pescado. Ahora, cuando yo estaba leyendo la descripción de este versículo, decía que ¿por qué da tanta explicación en cuanto a que le cortó? No tenía la palma de la mano ni la cabeza. Cuando una estatua se cae, no se cae, o sea, no se rompe justito. O sea, si se cae una estatua, se cae un plato, no te va a quedar justo el simbolito perfecto cortado y ¿se entiende? No va a quedar perfecto.
sea, lo que da a entender es que lo que pasó fue algo sobrenatural o intencional. Por eso dice, no tenía la cabeza, no tenía las manos y encima estaba en el umbral de la puerta. Entonces, es imposible que el viento haya yo, y justo le cortó las manos, y justo le cortó la cabeza, y justo los levantó y justo los puso en el umbral. Ahí ellos se dieron cuenta, espérate, acá está pasando algo, esto no es a propósito. Y dice en el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asgard, los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Ahora, mucha gente siempre me pregunta, ¿no? Cuando hablamos del Viejo Testamento, este Dios de guerra, acá dice, y agravó la mano de Jehová sobre Asdod. Claro, y ahí dicen, ves que ese Dios al que ustedes sirven era un macabro, mandaba a matar a niños. Y ya he escuchado mucho este argumento. Pero cuando hablamos de la presencia, vamos a entender una cosa, que es que la presencia de Dios es constante. Si hablamos de la presencia de Dios y decimos que la presencia de Dios es poder constante. Si vemos que la presencia de Dios se manifiesta de una forma gloriosa, eso glorioso es constante, no es variable. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando dice que se agravó, no está diciendo que Dios bajó y dijo, uy, estoy enojado porque me cambiaron el arca y me pusieron al lado de otro Dios. Y me enojé. Lo que está hablando es de la plena esencia de la presencia de Dios. ¿Por qué hablo de que es una presencia desubicada? Porque esta presencia estaba en un lugar donde no le servían, donde posiblemente se estaban gloriando porque habían ganado una batalla a sus hijos, donde lo pusieron al lado de un Dios que no le daba la talla, donde lo comparaban con algo tan mundano. Ahora, estas son características humanas. Le dio celo, le dio enojo. Son características para que nosotros interpretemos cómo se manifiesta ese poder. Entonces ven, porque si no, pobre Usa, que no era un tipo malo, no murió por ser malo. Al contrario, encima que quiso atinar para ayudar a cargar el arca, se muere. Ahora, hablamos de principios espirituales, donde la presencia de Dios está donde hay pureza, ¿no? Donde somos puros, y por eso cuando el sacerdote entraba en la presencia de Dios en el templo, tenía que tener unas campanitas, porque si era impuro, se moría. Ahora, Dios lo mataba, no, lo moría por la impureza que había en su corazón. Así que imagínense esa misma presencia puesta en un lugar donde la impureza reina, donde la idolatría reina, donde la negación de este Dios creador reina. Cualquier manifestación que hubiera iba a ser negativa. Vemos que dice que que se llenaron de tumores. Ahora, cuando la presencia de Dios no está en un lugar en el medio del pueblo que le sirve, es muy peligrosa. Y lo que me venía era la energía nuclear. No sé cuántos vieron la serie de Chernobyl, ¿no? Que uno dice, uy, no me gustaría estar cerca de una cuestión nuclear. Después de ver a todos esos pobres bomberos, ¿no? Deteriorándose por un accidente nuclear, ¿no? Entendemos, ¿no? Que es algo muy poderoso, que no lo vemos, pero destruye muchísimo. Ahora, esa misma central nuclear daba electricidad, daba calor, generaba energía para todo un pueblo. Eso es algo bueno. Esa energía es algo bueno. Ahora, fuera de lugar, destruye. Ahora, no estoy diciendo que la presencia de Dios es nuclear, pero lo tomo como un ejemplo para que entendamos a lo que voy. Y no solo los de Asdod
sintieron esto, sino que ¿qué dijeron? Uy, para ir acortando la historia, dijeron, se me está complicando tener el arca acá, pero no la voy a devolver porque ya le ganamos. Uno de los sacerdotes, ¿qué dijeron? Ya sé, démosle un regalo a los vecinos. Y si me está dando problemas a mí, encajémosle el arca a los vecinos. Así que la llevaron a un pueblo. Dice, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad un gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde del más chico al más grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Dijeron, espérate, no, yo no me voy a comer esto, vamos para el otro lado. Así que se iban pasando el arca a medida que iban dándose cuenta de lo que estaba pasando. Y los de Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos maten a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Así que vemos la manifestación de la presencia de Dios de una forma muy interesante. Parece una película macabra, ¿no? Hace poco vi, no sé, una película de unos soldados, no sé si eran americanos en la Segunda Guerra Mundial, que se encuentran en un pueblo donde hay un montón de zombies y se van contagiando así. Yo me imagino como esa escena así media apocalíptica, ¿no? Y llevándose esta arma especial del pueblo de Israel, de un pueblo al otro. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El arca termina siendo entregada al pueblo de Israel porque ningún pueblo pudo manejar ese poder. Algunos subestimaron ese poder. Algunos quisieron ese poder para ellos. Pero hay ciertas cosas y ciertas características que tiene esta presencia. Que lo primero que tenemos que entender es que esta presencia de Dios se manifiesta a través de relación. Dios creó al ser humano para tener una relación con nosotros. Y vemos en la historia, en la Biblia, ¿no? Cómo Dios elige un pueblo de la nada, que no era pueblo, era una persona, y de esa persona se siguió generando todo un pueblo y toda una cultura basada en su presencia, su idioma, su cultura, su vestimenta, su forma de moverse, su comida. Era presencia de Dios, es presencia de Dios. Entonces, una de las primeras características es que para nosotros entender ese poder de esa presencia, tenemos que tener una relación íntima con nuestro Creador. Y hoy la tenemos a través del sacrificio de la cruz. En esa época no estaba ese sacrificio y teníamos que matar a un cordero para que esa sangre purificara un espacio para poder conectarnos con Dios. Hoy en día, la presencia de Dios nos busca en todo lugar. Y podemos conectarnos con Él de una manera directa a través de su palabra. Leemos su palabra y entendemos y conocemos quién es Él, sus principios y cómo servirles. Cómo servirle. Entonces, lo primero que podemos ver es que tenemos que tener una relación con Dios. El pueblo de Israel tenía una relación con Dios y sabía las reglas. Esta arca no se toca. ¿Por qué? Porque es santa, es poderosa. Esta arca es la presencia de nuestro Padre, de nuestro Creador. Cuando esa presencia está fuera de lugar, causa estragos. Y hoy en día esta presencia poderosa se manifiesta queriéndose conectar con cada uno de nosotros. Pero cuando no escuchamos la palabra causa dos cosas. Esta presencia causa dos cosas. O quebrantamiento de reconocer, Dios, yo no soy nada y tú lo eres todo y te necesito. O crujir de dientes y bronca y decir, no, porque este Dios, qué injusto. Si Dios es tanto amor y tan poderoso, ¿por qué hay hambre en África? Ahora,
Tú dices, qué injusto para estos pueblos que tuvieran tumores y tuvieran muertes por esta presencia. Pero cuando no hay pureza en nuestro corazón, no hay un nivel de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la presencia de Dios lo que hace es eso. Nos dice, esto está bien y esto está mal. Y a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan eso. Queremos nosotros ser los que decimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O que nos diga alguien, no, claro, porque él sí sabe lo que está hablando. Pero si nosotros sacamos esa presencia de Dios de este mundo, de este planeta, de este universo, lo que queda es un caos donde cada uno de nosotros determinamos qué está bien y qué está mal. Determinamos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ahora, ¿dónde trazamos la línea en decir que lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal? ¿Quién lo determina? Si no existe esta presencia, si no existe este Dios poderoso, perdemos todo sentido de referencia. Ahora, he visto muchos debates entre ateos y cristianos, científicos, filósofos. Y uno de los puntos claves de los debates viene cuando tiene que ver con esto, con lo que es la justicia y la moral. Porque de la casualidad no puede salir un sentido del ser humano de determinar qué está bien y qué está mal. Ahora, todos sabemos que salir a la calle y pegarle una piña a un anciano que va con un bastón, no hay nadie que haga eso diciendo, ay, qué capo que soy. O puede que lo diga, pero nadie lo va a ver mal. Nadie lo va a ver bien. Pateando un perro. Cada vez que vemos los videos ahí en Facebook o en Instagram o en donde sea, de personas que de repente están queriendo maltratar a un animal, que tú dices, ¿y cómo nos pone? Es como decir, no, pero ¿quién? A ver, ¿de dónde viene eso? Y eso es gente que creen en Dios o que no crean en Dios. Hay una presencia que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ahí ejerce mucho la manifestación de su poder. Tenemos que entender que Dios es nuestra línea moral, el que determina nuestro fundamento moral. Necesitamos una relación y entender estas cosas. Hoy en día la cultura no es como en esa época donde habían dioses, como estos. Pero por ahí ponemos otro tipo de dioses. El trabajo, la plata, las relaciones. Y no tenemos a un hombre con patas de pez o con cola de pez, pero sí en nuestro corazón tenemos a nosotros mismos como Dios, al ser humano como Dios, al dinero como Dios. Y hoy en día vivimos acá, por lo menos en Argentina, en una crisis financiera y económica tan fuerte que muchos están perdiendo a ese Dios y están desesperados. Esto es algo cultural. Tiene que ver con nuestra cultura y la cultura es aquello que moldea mi forma de ver la vida. Los filisteos tenían una forma de ver la vida, tenían a su Dios y dijeron, mira, esto va a pasar así, tenemos el arca, ahora los del pueblo de Israel, les ganamos, leero, ¿y qué pasó? No entendían que este Dios todopoderoso no es para jugar, no es para cuando está bien y cuando está mal. Dios determina las cosas. En la presencia de Dios vemos los milagros más grandes que podemos ver. Desde sanidad, liberación, provisión milagrosa, los mares se abren. Pero detrás de eso hay una búsqueda de su presencia. Hay una búsqueda de su presencia. Hay un sentido de confianza. Si analizamos cada milagro que podemos leer en la Biblia, siempre hubo un paso de confianza, de decir, Señor, ya no puedo más, tengo al ejército atrás, tengo al mar al frente, solo tú me puedes librar.
¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar? Donde vemos una situación tan fuerte, un ejército tan grande queriéndonos matar emocional, mental, espiritualmente, físicamente, y ver para el frente y no ver ninguna salida, y lo único que queda sea, Señor, solo tu presencia es la que puede hacer este milagro. Porque en el fondo sabemos que esta presencia es la que necesitamos. Todos necesitamos esta presencia, está en nuestro ADN, esa necesidad de conectarnos con nuestro Creador. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Si es una cuestión de enfermedad, de salud, si es una necesidad económica, material, si es algo mucho más profundo en tus emociones, en tu forma de ver las cosas, ves que no hay salida en la situación que estás viviendo. Pero yo te puedo asegurar que esta presencia tiene el poder de transformar todas las cosas. Es en esta presencia donde nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Nosotros no podemos hacer lo imposible, pero Él sí puede hacer lo imposible. Es en su presencia donde ocurren cosas. Y tenemos que ubicar la presencia de Dios. O más que ubicarla, diría, ubicarnos nosotros en su presencia. Ubicarnos nosotros, no desubicarnos nosotros de su presencia, de su voluntad y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Ahí le pido a los chicos que se acerquen y vamos a tener un tiempo de adorar al Señor. Y ahí donde estás en tu casa, sea cual sea la situación que estés viviendo, si es una situación de injusticia o si piensas que estás bien, Dios no solo obra cuando estamos en necesidad, Él siempre quiere obrar en nuestra vida. Así que ahí donde estás, orale al Señor. Decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia.